Muy buenas, Antonio y Mario. Hola, Carlos. Bueno, ¿qué tal? Vamos a ver qué traéis hoy referente a herramientas de IA. ¿Qué podéis contarme? Pues hoy vamos a ver cómo generar mensajes de cómic descriptivos con IA, cómo funciona la generación de este mensaje por debajo, cómo podemos también personalizarlo para que el mensaje se ajuste un poco a nuestras necesidades según nuestro equipo y los beneficios y cosas a tener en cuenta cuando introducimos esta herramienta en nuestro día a día. Eso sería un poquito lo que vamos a ver. Estupendo. Es un tema que a veces Pues es polémico, los cómics. ¿Cómo hay que hacerlo? Pues para el ejemplo cogimos un repo de LeadMine que están utilizando ahora mismo Conventional Commits para generar los commits, un estándar. Y ahí en la pantalla vemos que tenemos bastantes cambios. Y lo bueno que tiene esta herramienta de IA es que a golpe de clic puedes generar el mensaje del commit. Ahí Mario está generando un mensaje del commit en base a los cambios que tenemos en el stage de Git. Y como ves, genera automáticamente un mensaje siguiendo Conventional Commit eh, y analizando los cambios que se han hecho, te genera una descripción del mensaje bastante acertada y bastante descriptiva de lo que tenemos. Esta herramienta es muy buena bajo nuestro punto de vista, ya que fomenta un poco el tema de los commits atómicos, que creo que es algo bastante importante cuando comiteamos commits en nuestro repo, ya que a veces, como en este caso, cuando nos ponemos a escribir código y a hacer alguna funcionalidad, vemos que hemos hecho muchos cambios sobre muchos ficheros y generar commits atómicos, ir comiteando poco a poco cuáles son esos archivos que tienen más cohesión entre sí, que tienen sentido que vayan juntos en el commit, para luego estar generando commits descriptivos a mano sobre cada uno de ellos, un poco tarea costosa. Y con esta herramienta es simplemente seleccionas que quieres meter en el stage para que se genere el commit y la IA te genera un mensaje totalmente descriptivo para ello. Entonces, nos reduce mucho la carga cognitiva de estar pensando un buen mensaje para los cambios que queremos comitear. Para la gente que nos está viendo, lo que estáis usando es WebStorm, ¿no? Sí, Sí, la De herramienta que está JFrog. usando. Sí, está usando WebStorm Mario, pero esto está disponible en prácticamente todos los IDEs. Está en Visual Studio Code, todos los IDEs ahora que han aparecido últimamente como cursor también lo tienen integrado. Y si no me equivoco, sí, está prácticamente en todos los IDEs. Ahora mismo está, ¿el icono ese es el de Copilot o lo tenéis con otro motor? sí, es con Copilot. Vale. En este caso es Copilot. Y tienes que hacer algo especial para que aparezca ese pequeño icono ahí, Al principio ir a plugins y ver. Mm, Buscar Giga Copilot para, como extensión en WebStorm y tener la licencia. Y con eso ya sería automático. Entonces añade esto aquí y el Copilot en chat y la parte de completado. Y con eso ya se te genera todo automático. Se te habilitaría, diríamos, ese botón. Estupendo. ¿Y lo de fit es porque sabe que está en una rama o no se puede explicarme un poco qué contexto está cogiendo para generar ese fit que entiendo que entre paréntesis el nombre de la rama, ¿será? Mm. Pues para eso podríamos verlo un poquito más por cómo está funcionando esto un poco por detrás, ¿no? A ver qué más hay aquí, al dar el botoncito. Ujú. Entonces, podemos simular que es, digamos, si lanzásemos los comandos de git diff y seleccionásemos los ficheros de cambio, podríamos obtener algo como esto, que es la referencia de los ficheros, qué cosas han variado, ¿no? En lo que se ha sumado y lo que se ha cambiado. Y aquí vemos que al final está haciendo un refactor. Entonces, este es el contexto que tiene, de que hay un cambio y lo que podemos hacer, o lo que hace esto por detrás al final de forma automática es de estos cambios, ¿no? Entonces, si hacemos esto, en
Al final lo que está haciendo es esta parte de aquí, de forma automática, de generar en base a los cambios que hay en Stage. Que lo estamos aquí seleccionando de manera más sencilla, que en vez de estar lanzando comandos y teniendo que copiar y pegar en un chat. Claro. Sí, ahí como tenías un contexto más pequeño que solamente era un refactor, por eso empieza llamándole refactor, ¿no? Sí. O sea que siempre hay que revisarlo porque igual te dice que es feature, que como que estás añadiendo funcionalidad, pero a lo mejor solo has hecho un refactor, ¿no? No sé si qué experiencia tenéis con la generación de mensajes. ¿Hay veces que desvaría o suele ser muy fiable? Sí, eso es algo que queríamos mencionar y al final, como toda herramienta de IA, la revisión humana sigue siendo crucial. La herramienta al final se basa en los cambios que detecta en tus ficheros para generarte un commit descriptivo, pero tú tienes que ser ese último paso quien decide si ese mensaje se ajusta o no a lo que tú quieres que aparezca en el histórico de commits. Se ajusta bastante, pero a veces quizás no te interesa tanta descripción y eliminas parte del mensaje o ajustas una pequeña parte del mensaje para que cumpla aún mejor con lo que tú quieres. Pero en general, tenemos que tener en cuenta que tenemos que revisar el mensaje porque no es perfecto, es una herramienta al final, pero va bastante bien. Sobre todo cuando son cómics pequeños, ¿no? Cuando son muy cohesivos los ficheros, más preciso es cuando cogemos todo esto, pues intenta hacerlo más genérico para abarcar todos los cambios que hay aquí y muchas veces se los deja por detrás. Aquí no hay comentar nada de documentación y hay cambios de documentación, por ejemplo. Entonces, conviene muchas veces hacer un flujo de microcommits o si tenemos esto, pues intentar identificar cuáles son los cambios más internos, que en este caso sería la parte de traducciones, después esta parte de un componente más interno, y después de este componente que es, que es como la parte más externa, ¿no? Y a lo mejor ahí podemos empezar a generar un histórico de cómics con mejor descripción. Así que aplicar el principio de responsabilidad única en los comments también, ¿no? Sí. De hecho, es buena práctica el hacer microcommits lo más atómicos posibles y esta herramienta te facilita esa tarea, ya que lo más costoso es estar escribiendo el mensaje, cosa que ya no tienes que hacer. Simplemente le das un botón, revisas lo que ha escrito y si está bien, le das al botón de commit y al siguiente. Que eso se traduce un poco en ahorro de tiempo, que si te pones a pensar es igual a ahorro económico al final de cuentas. Y que si no te conformas solamente con que genere cualquier mensaje y ya está, te va a costar buscar cambios que sean cohesivos. O sea, cuando hablamos de atómicos y de responsabilidad significa que al final estás afectando a elementos que tienen una cohesión, que si es buena esa cohesión, si es sana, el mensaje de commit que te va a generar tendría que ser intuitivo, sencillo y acertado. Entonces podemos usarlo como una heurística de que si me genera un mensaje de commit que es muy extraño, posiblemente estoy haciendo cambios que no son cohesivos, que no tienen mucho sentido o que son muy difíciles de entender por cualquier persona que tenga que mirarlo en el futuro, ¿no? Sí, totalmente. O sea, que una cosa es conformarse. Si te conformas con lo primero que genera, pues seguramente no es muy útil, pero si te buscas la manera de que te genere algo con mucho sentido, te quita la carga cognitiva, pero además te sirve un poco de guía de que los cambios tienen sentido, ¿no? Sí. Y te Otra cosa... incentivas. Bueno, dale. No, dale, perdón, que iba a cambiar un poco el tema. Sí, que al final eso también te incentiva mucho como esto ya te quitas el peso de tener que escribir en esta parte, que al menos bajo mi experiencia, cuando aprendí a hacer TDD y tenías que hacer cómic en rojo, refactor y eso, al final tenías que dedicarle un tiempo a escribir y a veces buscábamos atajos de copiar el nombre de la clase para escribir lo menos posible. Y ya con esto, pues, hacer ese tipo de microcómics se vuelve súper asequible en cuanto a esfuerzo y te incentiva bastante. O sea, hacer pequeños cambios y querer comitear porque sabes que te va a dar un checkpoint de que si vas por el mal camino puedes volver otra vez atrás
sin perder tanto trabajo, que a veces cuando son commits grandes y tenemos que volver a traer todo. Otra cosa que quería comentar es que por defecto cuando le das al botón él utiliza conventional commit, y es que ahí utiliza la palabra feed y esa estructura, ese estándar, pero creemos un poco, hablando Mario y yo, que es o por cómo se ha entrenado el modelo, que ya infiere y utiliza este estándar por defecto, o por el tipo de prompt que está utilizando por debajo del IDE para generar el mensaje. Pero si tu equipo de trabajo quiere utilizar esta herramienta y no quiere utilizar Conventional Commit, también hay formas de configurar y de personalizar el prompt que utiliza la herramienta para generarte el mensaje con IE. Hay distintos archivos de configuración, por ejemplo, en WebStorm se puede crear una carpetita GitHub con ese archivo, con ese nombre dentro, y cuando le des al botón, él va a utilizar el prompt que tú tengas ahí dentro para generarte el mensaje de IA. Entonces podrías poner tú ahí, en caso de que tu equipo tuviese unas convenciones propias a la hora de crear mensajes de commit, o que quieras los mensajes de commit en español, o que quieres que directamente no te use conventional commit, o simplemente te ponga un mensaje descriptivo de los cambios que tengas en el stage, lo configuras ahí y ya el botón se comporta en base a lo que tú necesitas. Entonces es súper fácil de configurar y de personalizar para, según el equipo y el contexto en el que estés trabajando. Y veo que además el fichero, el Copilot te está ayudando a la autogeneración de texto en este fichero, ¿no? Sí. Para ver eso un poco, entonces preparamos aquí un par de mensajes así que se fueran un poco de la convención que vemos que utiliza Copilot a la hora de generar. Y podemos empezar a hacer esto y ver que ahora va a cambiar totalmente. Mm. Lo hace en Sí, pues. español, luego se hace otras cosas y va siguiendo todas las instrucciones aquí, ¿no? Que cuente cuántos ficheros han sido cambiados, que si hay alguno que tiene un refactor, que es el caso de este de aquí, que es un rename, pues que añada esta coletilla y que, bueno, que ya deje de usar conventional commit y que tira directamente por algo más descriptivo o distinto al conventional commit. Pero como vemos, es que si tiramos con todos los cambios, lanza algo un poco complicado o sea, que se aleja de lo útil, ¿no? Mm. Y estoy viendo que esto podrías decirle que respete la convención estándar, pero además que te añade emojis, ¿no? Sí. Esto se me ocurre que también es útil para los proyectos que tienen un changelog, que se da mucho en proyectos open source, que no solamente tienen el historial de commits, sino hay un fichero changelog donde se destaca, según qué proyecto lo manejan de una manera, pero se suele destacar cuáles son los cambios importantes en esa release o en ese tag, según la política que tengan. Sí, te lo podría generar. Sí, además También, que por defecto, perdón, que por defecto te haga conventional commit también te ayuda, aunque no tengas toda esta configuración, a que puedas meter herramientas de automatización que te generan a partir de tu histórico commit un changelog o la release note. O sea, que de alguna manera que ya por defecto te trabaja así el Copilot, ya te da una puerta a automatizar ese tipo de cosas. Cuando estás en esa pipeline de integración continua en tu repositorio. también es una forma fácil también de mantener un estándar en el equipo, ya que no te tienes que preocupar de que todas las personas que conforman tu equipo sigan el estándar a la hora de generar los commits. Estás automatizando este proceso y todas las personas a golpe de botón generan los commits y luego en el historial compartido todos los commits van a seguir un mismo formato. Es como cuando llegaron los IDEs con el formato del texto todo el mundo igual, que nos ahorraba problemas de si unas personas usaban tabuladores y otras espacios. Pues, y fue útil realmente ese cambio, ¿no? Porque ya se quitaban discusiones una vez que nos poníamos de acuerdo en la plantilla de formatear, pues ya se acababa la discusión y ahora puede ser un poco lo mismo, ¿no? Sí. Sí.
Y bueno, que el tema este de configurar la personalización de los commits, ahí en WebStorm es con el archivito este que está dentro de la carpeta GitHub, pero que cada uno un poco, cada IDE lo gestiona de su manera. Entonces, es un poco buscar cómo configurarlo en el IDE que estés usando y ya está. Pero prácticamente todo lo tiene. Estupendo. Bien, pues muy útil. ¿Alguna cosa más que queráis destacar, enseñar? No, por mi parte no. Creo Sí, que por el principio. Se me ocurre que igual en próximos vídeos podemos hablar de si la IA la estáis usando para que haga un poco de arqueología por los cómics en un repositorio. Hay otra discusión que es histórica, es si tener bueno, sobre branching podemos tener una serie de vídeos también, estrategias de branching o trunk-based development y cosas así, pero también está el asunto de que hay gente muy meticulosa con que los cómics, con que el historial sea muy limpio, como llaman, ¿no? Y entonces en Git no quieren que se vean mezclas de ramas, sino hacer rebase y ver como una sola línea, porque el argumento es que es muy fácil ver la historia. Pero luego el contraargumento es la complicación que tiene el rebase, sobre todo cuando hay conflictos. Y cuántas veces vas atrás en la historia y lo miras, ¿no? Y hasta qué punto la rama de una sola línea, que es un poco mentira, ¿no? Porque la realidad fue que hubo ciertas mezclas, te ayuda o no te ayuda a buscar un problema. Pues supongo que esa arqueología del histórico también la IA nos va a quizás antes cosas que no hacíamos, como ir a buscar realmente en la historia y encontrar un problema o el origen de un problema, a lo mejor ahora sí va a ser fácil como una especie de, como lo que hace Notebook con reuniones, pues coger el histórico y decir, bueno, pues hay un problema justo aquí, o de esa manera. Y a lo mejor cambia nuestra forma de hacer branching, no sé si lo habéis pensado eso, o si os está afectando de alguna manera. actualmente yo no he usado la IA para esas cosas, pero va a ser cuestión de tiempo de que pueda hacerla, porque apareció hace poco el MSP, que es este nuevo protocolo para poder conectar a la IA con el mundo exterior. Entonces es cuestión de tiempo de que se cree alguno que sea capaz de utilizar la herramienta de Git por debajo, bien, y tú a simple golpe de instrucción con lenguaje natural le digas, créame una rama o que simplemente él te gestione de forma automática todo el tema del branching o lo que tú dices en la búsqueda del histórico para encontrar algún problema. Sí. Yo me estoy acordando de una sesión de un compañero, Miguel, que nos comentaba de una forma de encontrar bugs, en dónde se originó el bug de manera automática con herramientas de Git, que entonces, si de alguna manera tienes ese historial lo suficientemente acotado en los cambios, es como mucho más preciso el momento en el cual se produce el bug, que es como tirar hacia atrás de forma recursiva hasta que encuentres el momento que dejó de funcionar los test o algo por el estilo. Y te muestra exactamente qué cómic fue el causante de que dejase de funcionar el sistema como estaba. Entonces, que de alguna manera esto te incentiva a generar ese histórico más granular, te da más precisión, a lo mejor simplemente es ese tipo de estrategia automática, que es bastante interesante. Sí, creo que era una estrategia de búsqueda binaria o algo así, que yo no, la verdad que yo no lo he usado eso, pero si se automatiza, pues mucho mejor. Al fin y al cabo es una tarea de bastante bajo nivel, la que hacemos con el branching y los commits y los merge, y que suele ser bastante propensa a bugs, de que te equivocas en un merge y de repente un bug fix te devuelve un bug al sistema, ¿no? Porque das para atrás un commit o este tipo de cosas que pasan. Sí. Que el mensaje trae más cosas por detrás que lo que escribes. Eso debe pasar. Sí, o que haciendo resolviendo un conflicto, que es lo que me ha pasado a mí muchas veces, pues decides coger la fuente, el fichero que no es. Bueno, tienes el div con 3 versiones y tienes que elegir y pues te equivocas y coges la que no es y de repente estás metiendo un bug, ¿no? Sí.
Pues eso también, Está interesante. la asistencia de los merch va a ser muy interesante. Genial, Totalmente. pues ahí se nos queda contenido para investigar. Espero que el vídeo les haya gustado a las personas que nos ven. Y si nos quieren dejar comentarios con preguntas o sugerencias para siguientes vídeos, pues los tendremos en cuenta. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.